Hace algunos años, estaba sentado con un grupo de empresarios en una sala de conferencias en Toronto. Eran personas inteligentes, trabajadoras, con negocios reales y familias que mantener. Y al comenzar la sesión, les hice una pregunta simple. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado hoy fuera de su negocio en una cuenta que nadie pueda tocar? El silencio que siguió fue incómodo. No porque no supieran la respuesta, sino porque la sabían perfectamente. La mayoría no tenía nada. Algunos tenían deudas, y uno de ellos, un hombre que facturaba más de $500,000 al año con su empresa, me confesó en voz baja que si su negocio cerrara mañana no podría pagar el alquiler del mes siguiente. Ese momento me marcó, no porque fuera inusual, sino porque era exactamente lo contrario. Era lo más común del mundo. Y eso, precisamente eso, es el problema. Vivimos en una época en la que tenemos acceso a más información financiera que cualquier generación anterior en la historia de la humanidad. Hay libros, podcasts, cursos, vídeos, seminarios, aplicaciones, asesores, y sin embargo, el porcentaje de personas que llegan a los 65 años con independencia financiera real sigue siendo alarmantemente bajo. En los Estados Unidos, menos del 5% de las personas que llegan a esa edad pueden considerarse financieramente libres. En el resto del mundo la cifra es aún menor. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Es falta de información? No lo creo. Creo que el problema es más profundo. Creo que el problema está en cómo pensamos sobre el dinero, en los hábitos que hemos desarrollado sin darnos cuenta, y en las decisiones que tomamos cada día sin reflexionar sobre sus consecuencias a largo plazo. Eso es lo que quiero hablar contigo hoy. No voy a darte una lista de aplicaciones para rastrear gastos. No voy a decirte en qué criptomoneda invertir en 2026. Lo que voy a hacer es algo mucho más valioso. Voy a mostrarte cómo cambia la vida de una persona cuando cambia su relación con el dinero desde adentro. Cuando transforma su mentalidad, sus hábitos y su manera de tomar decisiones. Porque he pasado décadas estudiando a personas ricas y a personas pobres. He entrevistado a millonarios hechos a sí mismos, he trabajado con personas que empezaron sin nada y construyeron fortunas reales, y he identificado patrones que se repiten una y otra vez. Y lo más interesante es que esos patrones no tienen que ver principalmente con el dinero. Tienen que ver con la mente. Permíteme contarte algo sobre mis propios comienzos. Cuando tenía poco más de 20 años no tenía educación formal, no tenía dinero, no tenía habilidades especiales. Dormí en mi auto durante un periodo de mi vida. Trabajé en empleos físicos duros, mal pagados. Y durante mucho tiempo asumí que esa era mi realidad. Que algunas personas nacían con suerte y otras no, que el dinero era algo que le llegaba a ciertos tipos de personas y yo no era uno de ellos. Pero entonces comencé a leer, comencé a estudiar a las personas exitosas y descubrí algo que cambió todo. Las personas ricas no son más inteligentes que tú, no trabajan necesariamente más horas que tú, no tuvieron necesariamente mejores oportunidades. Lo que tienen es diferente, es una forma distinta de pensar sobre el dinero, el tiempo y las decisiones. Y esa forma de pensar puede aprenderse. Eso es lo que quiero transmitirte hoy. Y quiero empezar con algo que puede sonar simple, pero que tiene implicaciones enormes. El dinero es un resultado, no es una causa. El dinero es el resultado de ciertas formas de pensar, de ciertos hábitos, de ciertas decisiones tomadas de manera consistente a lo largo del tiempo. La mayoría de las personas tratan el dinero como si fuera el objetivo, pero los verdaderamente ricos lo tratan como una consecuencia natural de hacer las cosas correctas de manera constante. Piensa en esto un momento. Cuando una persona dice quiero ser rico, en realidad está diciendo algo muy vago. Es como decir quiero estar saludable sin cambiar lo que comes ni hacer ejercicio. La intención sin sistema es solo un deseo. Y los deseos sin acción no producen resultados. Lo que separa a las personas que acumulan riqueza de las que no es el deseo. Todos desean tener más dinero. Lo que las separa es el sistema, es la arquitectura de sus hábitos diarios, es la disciplina de tomar ciertas decisiones automáticamente sin deliberar cada vez, porque esas decisiones ya están integradas en su forma de vivir. Uno de los principios más poderosos que he encontrado en décadas de estudio es lo que yo llamo la ley del ahorro, y es brutalmente simple. Paga primero a ti mismo. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de salir a cenar, antes de comprar nada, separa un porcentaje de tus ingresos para ti, para tu futuro, para tu libertad. Este principio tiene miles de años. Aparece en los textos más antiguos sobre riqueza que conocemos. Aparece en el Talmud, en los escritos de los filósofos griegos, en los textos de los comerciantes medievales. Y sin embargo, la mayoría de las personas lo ignoran. No porque no lo hayan escuchado, sino porque van a empezar mañana, cuando ganen más, cuando paguen esta deuda, cuando pase esta crisis. Pero mañana nunca llega,
Y eso no es filosofía barata, es matemática. Porque si esperas a tener más dinero para empezar a ahorrar, nunca tendrás suficiente porque tus gastos siempre crecerán para llenar cualquier ingreso adicional que recibas. Esto se llama inflación del estilo de vida y es uno de los mecanismos más silenciosos y devastadores que existen para destruir la posibilidad de riqueza. He conocido a médicos que ganan $300,000 al año y no tienen ahorros. He conocido a abogados que facturan cifras impresionantes y viven al límite de sus tarjetas de crédito, y he conocido a maestros de escuela, a empleados de correos, a conductores de camión que acumularon fortunas modestas pero reales a lo largo de décadas simplemente porque tenían el hábito de guardar una parte de lo que ganaban antes de gastar el resto. La diferencia no estaba en el ingreso, estaba en el hábito. Ahora bien, ¿cuánto deberías ahorrar? Aquí es donde quiero ser específico contigo porque los consejos vagos no sirven de nada. El mínimo que recomiendo es el 10% de cada ingreso que recibes. No el 10% de lo que sobra, el 10% de lo que entra antes de que salga nada más. Esto es lo que George Clason llamó un décimo para mí en su libro clásico y sigue siendo uno de los principios más sólidos que existen, pero si puedes hacer más, hazlo. Si puedes llegar al 15, al 20, al 30%, mejor, porque el ahorro no es solo una estrategia financiera, es una declaración de intenciones. Es decirle al universo y a tu propio subconsciente que tu futuro importa más que tu comodidad presente. Aquí entra un concepto que quiero que comprendas profundamente, porque cambiará la forma en que ves cada decisión de gasto que tomes de ahora en adelante. Se llama costo de oportunidad y significa esto. Cada vez que gastas $1 hoy, no estás solo gastando ese dólar. Estás gastando todo lo que ese dólar podría haber convertido en el futuro si lo hubieras invertido. $1 ahorrado e invertido a los 25 años, con un rendimiento promedio del 8% anual, se convierte en aproximadamente $21 a los 65 años. Eso significa que cada vez que gastas $10 en algo innecesario a los 25, no estás gastando $10, estás gastando $210 de tu futuro. Cuando empiezas a pensar así, tus decisiones de gasto cambian radicalmente. No porque seas tacaño, sino porque eres consciente, porque entiendes que cada decisión financiera es una decisión sobre tu futuro. Permíteme hablar ahora sobre algo que considero uno de los errores más costosos que comete la gente en su relación con el dinero, y es la confusión entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki popularizó esta distinción y yo la comparto completamente, aunque con algunos matices propios. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. El problema es que la mayoría de las personas pasan su vida acumulando pasivos y pensando que son activos. El coche nuevo que compraste a crédito no es un activo, es un pasivo que pierde valor cada año y que además te cobra intereses. La televisión de última generación no es un activo, la ropa de diseñador no es un activo, la cena cara que cargaste a tu tarjeta de crédito definitivamente no es un activo. Ahora bien, esto no significa que no debas disfrutar de la vida. Significa que debes ser honesto contigo mismo sobre lo que estás comprando. Cuando compras algo que no produce ingresos ni valor acumulable, estás comprando placer presente a expensas de libertad futura. Y está bien hacerlo siempre que lo hagas de manera consciente y dentro de tus posibilidades reales, no con dinero prestado. Uno de los patrones más consistentes que he observado en personas que acumulan riqueza es que son profundamente honestos consigo mismos sobre sus finanzas. No se mienten. No usan el crédito para vivir una vida que sus ingresos no pueden sostener. No se comparan con sus vecinos ni con lo que ven en las redes sociales. Y esto me lleva a hablar de algo que en 2026 es más relevante que nunca. La presión social del consumo. Vivimos en una época en la que las redes sociales han creado una competencia de apariencias sin precedentes en la historia humana. Cada día millones de personas ven imágenes cuidadosamente seleccionadas de otras personas viviendo vidas de lujo, viajando, comiendo en restaurantes caros, usando ropa de marca. Y aunque intelectualmente sabemos que esas imágenes son una versión editada y exagerada de la realidad, emocionalmente nos afectan. El resultado es lo que los psicólogos llaman comparación social ascendente. Nos comparamos con personas que parecen tener más que nosotros y esa comparación genera un deseo de alcanzar ese nivel, no mañana, sino ahora, aunque no podamos permitírnoslo. Y ese deseo se convierte en deuda. La deuda de consumo es, en mi opinión, una de las formas más eficaces de mantener a una persona atrapada en una vida que no eligió. Cuando debes dinero, trabajas para pagar el pasado, no para construir el futuro. Cada mes, una parte de tu energía, de tu tiempo, de tu vida, va directamente al bolsillo del banco o de la empresa de tarjetas de crédito. He hablado con personas que llevan 10, 15, 20 años pagando deudas de consumo.
Deudas que empezaron con compras que ya ni recuerdan. Y cuando haces los números, la cantidad total que pagaron en intereses es suficiente para haber comprado una casa o para haber tenido un fondo de retiro sólido. Pero el dinero se fue mes a mes en pequeños pagos que parecían manejables, pero que en conjunto representaron una fortuna perdida. Entonces, ¿qué haces si ya tienes deudas? Primero acepta la realidad sin juzgarte. La deuda no es una señal de que eres una mala persona ni de que eres estúpido. Es el resultado de decisiones tomadas con la información y la mentalidad que tenías en ese momento. Pero ahora tienes más información y puedes tomar mejores decisiones. El principio que recomiendo para eliminar deudas es lo que se conoce como el método de la bola de nieve. Haz una lista de todas tus deudas de la más pequeña a la más grande. Paga el mínimo en todas excepto en la más pequeña. En esa, paga todo lo que puedas cada mes. Cuando la elimines, toma el dinero que usabas para esa deuda y añádelo al pago de la siguiente. Y así sucesivamente. Este método funciona no solo matemáticamente, sino psicológicamente. Cada deuda que eliminas es una victoria. Y las victorias generan motivación. Y la motivación genera consistencia. Y la consistencia genera resultados. Ahora quiero hablar de algo que considero fundamental para entender la riqueza en 2026 y en cualquier época. La diferencia entre mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez es la creencia muchas veces inconsciente de que el dinero es limitado, de que si alguien más tiene más es porque tú tienes menos, de que el éxito es un pastel del que solo hay unas pocas rebanadas. Esta mentalidad produce ciertos comportamientos muy predecibles. Miedo a invertir, resistencia a gastar en educación o desarrollo personal, envidia hacia quienes tienen más y una tendencia a tomar decisiones financieras basadas en el miedo en lugar de la razón. La mentalidad de abundancia, por otro lado, parte de la creencia de que hay suficiente para todos, de que el éxito de otros no disminuye el tuyo, de que el mundo está lleno de oportunidades para quien sabe buscarlas. Esta mentalidad produce comportamientos completamente distintos. Disposición a invertir en uno mismo, generosidad, colaboración y una tendencia a buscar soluciones creativas en lugar de quedarse paralizado por el miedo. Ahora bien, quiero ser cuidadoso aquí, porque no quiero que esto suene como pensamiento mágico. No estoy diciendo que si simplemente piensas en positivo, el dinero aparecerá. Eso sería irresponsable. Lo que estoy diciendo es que tu mentalidad determina tus acciones y tus acciones determinan tus resultados. La mentalidad es el punto de partida, no el destino. Una persona con mentalidad de escasez que recibe un aumento de sueldo probablemente aumentará sus gastos para igualar su nuevo ingreso, porque inconscientemente cree que el dinero es para gastarse antes de que desaparezca. Una persona con mentalidad de abundancia que recibe el mismo aumento probablemente ahorrará o invertirá la mayor parte porque cree que ese dinero puede trabajar para ella y crear más dinero. ¿Ves la diferencia? No es el ingreso, es la interpretación, es la creencia que guía la acción. ¿De dónde vienen estas mentalidades? Principalmente de la infancia. Los patrones de pensamiento sobre el dinero se forman en los primeros años de vida a través de lo que observamos en nuestros padres, de lo que escuchamos en nuestra familia, de las experiencias que vivimos con el dinero cuando éramos niños. Si creciste en un hogar donde el dinero siempre era escaso, donde las discusiones sobre dinero eran frecuentes, donde el mensaje era que el dinero es difícil de conseguir o que los ricos son malas personas. Esos patrones están grabados en tu subconsciente y siguen guiando tus decisiones hoy, aunque no lo sepas. La buena noticia es que esos patrones pueden cambiarse. No de la noche a la mañana, pero sí con trabajo consciente y consistente. Y el primer paso es reconocerlos. Te propongo un ejercicio. Siéntate con un papel y escribe las 5 primeras frases que te vienen a la mente cuando piensas en dinero. No lo pienses demasiado. Escribe lo primero que aparezca. Puede ser el dinero es difícil de conseguir, o los ricos son egoístas, o nunca tengo suficiente, o el dinero corrompe. Lo que sea que aparezca, esas frases son ventanas a tus creencias más profundas sobre el dinero. Y si esas creencias son limitantes, son el primer obstáculo que tienes que superar. Porque puedes tener la mejor estrategia financiera del mundo, pero si en el fondo crees que no mereces ser rico, o que el dinero es malo, o que la riqueza es inalcanzable para personas como tú, tu subconsciente encontrará la manera de sabotear cualquier progreso que hagas. Esto no es psicología de autoayuda vacía. Es algo que he visto repetirse cientos de veces en mi trabajo con personas de todos los niveles socioeconómicos. He visto personas recibir herencias y dilapidarlas en meses. He visto a ganadores de lotería arruinados en pocos años. He visto a personas que reciben aumentos significativos y terminan más endeudadas que antes. En todos esos casos, el problema no era el dinero, era la relación que esa persona tenía con el dinero en su interior. Ahora bien, hablemos de algo práctico y concreto. ¿Cómo construyes el hábito del ahorro si nunca lo has tenido? El primer principio es automatizar
No confíes en tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Se agota. Si dependes de recordar transferir dinero a tu cuenta de ahorros cada mes, eventualmente habrá un mes en que no lo hagas y luego otro. Y el hábito muere. En cambio, configura una transferencia automática que ocurra el mismo día en que recibes tu salario o tus ingresos, que el dinero se mueva solo sin que tengas que tomar ninguna decisión. De esta manera, no tienes que luchar contra la tentación, porque el dinero ya no está disponible para gastar. Este principio se llama arquitectura de decisiones y es uno de los descubrimientos más poderosos de la psicología del comportamiento de los últimos años. La idea es simple. Diseña tu entorno de manera que el comportamiento correcto sea el más fácil y el comportamiento incorrecto sea el más difícil. Si el dinero para ahorrar desaparece automáticamente antes de que puedas verlo, no tienes que ejercer ninguna fuerza de voluntad para no gastarlo. El segundo principio es empezar pequeño. Si nunca has ahorrado, no empieces intentando ahorrar el 30% de tus ingresos. Empieza con el 1% o con el 2%. Lo que importa no es la cantidad inicial. Lo que importa es el hábito. Una vez que el hábito está establecido, puedes aumentar el porcentaje gradualmente, pero el hábito tiene que existir primero. He conocido a personas que empezaron ahorrando $20 al mes. $20, una cantidad que parece ridícula cuando piensas en la libertad financiera. Pero esos $20 no eran solo $20, eran la semilla de un hábito. Y ese hábito, cultivado durante años, se convirtió en algo mucho más grande. El tercer principio es dar propósito a tu ahorro. El dinero abstracto es fácil de gastar. El dinero con un propósito claro es mucho más difícil de tocar. En lugar de tener una cuenta de ahorros genérica, crea cuentas específicas con nombres específicas. Una para la emergencia, una para la inversión, una para la libertad financiera. Cuando el dinero tiene un nombre y un propósito, se vuelve más real y más sagrado. Y aquí quiero hablar de algo que considero absolutamente esencial, el fondo de emergencia. Antes de hablar de inversión, antes de hablar de crecimiento de patrimonio, necesitas tener un colchón de seguridad, un fondo que cubra entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, guardado en una cuenta líquida, accesible, separada de tu dinero de inversión. ¿Por qué es esto tan importante? Porque sin un fondo de emergencia, cualquier imprevisto, una enfermedad, la pérdida de un empleo, una reparación del coche, una factura inesperada te obliga a endeudarte. Y cuando te endeudas para cubrir emergencias, entras en un ciclo que es muy difícil de romper. Cada emergencia te empuja más hacia atrás. Y el estrés financiero que genera esa inseguridad afecta a tu capacidad de pensar claramente, de tomar buenas decisiones, de ser productivo en tu trabajo. He estudiado el impacto del estrés financiero en el rendimiento cognitivo y los resultados son sorprendentes. Un estudio famoso realizado por investigadores de Princeton y Harvard demostró que las personas que están bajo estrés financiero severo tienen una reducción en su capacidad cognitiva equivalente a perder 13 puntos de cociente intelectual. 13 puntos. Eso es más del doble del impacto de no dormir una noche completa. Esto significa que la inseguridad financiera no solo te hace sentir mal, literalmente te hace menos inteligente. Reduce tu capacidad de resolver problemas, de planificar, de tomar decisiones racionales. Y eso crea un ciclo vicioso. La pobreza genera estrés, el estrés reduce la capacidad cognitiva y la reducción cognitiva lleva a peores decisiones financieras que perpetúan la pobreza. La seguridad financiera, por otro lado, libera tu mente. Cuando sabes que tienes un colchón, que puedes cubrir un imprevisto sin endeudarte, que tienes opciones, piensas con más claridad. Tomas mejores decisiones, esperas con más claridad. Tomas mejores decisiones. Eres más creativo, eres más productivo. Y eso, a su vez, genera más oportunidades de ingreso. Por eso el fondo de emergencia no es solo una herramienta financiera. Es una inversión en tu propia capacidad mental y emocional. Ahora hablemos de inversión, porque ahorrar es necesario, pero no es suficiente. El dinero guardado bajo el colchón o incluso en una cuenta de ahorro de bajo rendimiento pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Para que tu riqueza crezca de verdad, el dinero tiene que trabajar para ti. Y aquí quiero desmitificar algo. Mucha gente cree que invertir es algo complicado, reservado para expertos, lleno de riesgo y de jerga incomprensible. Y hay personas interesadas en mantener esa percepción, porque la complejidad percibida mantiene a la gente alejada de sus propias finanzas y dependiente de asesores que no siempre actúan en su mejor interés. La verdad es que los principios de inversión más poderosos son también los más simples. Y el más poderoso de todos tiene un nombre que probablemente ya conoces: interés compuesto. Albert Einstein, según se cuenta, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo,
pero la idea es correcta, independientemente de quién la haya expresado. El interés compuesto es el proceso por el cual los rendimientos de una inversión generan a su vez rendimientos, es decir, ganas dinero sobre el dinero que ya ganaste. Y con el tiempo, este efecto se vuelve exponencial. Permíteme darte un ejemplo concreto. Si inviertes $10,000 a los 25 años con un rendimiento promedio del 8% anual sin añadir ni un centavo más, a los 65 años tendrás aproximadamente $217,000. Si esperas hasta los 35 para hacer la misma inversión, tendrás aproximadamente $100,000. Si esperas hasta los 45, tendrás alrededor de $46,000. La diferencia entre empezar a los 25 y empezar a los 45 no es de 20 años de trabajo adicional, es de $170,000. Ese es el poder del tiempo en la inversión. Y eso es exactamente por qué el mejor momento para empezar a invertir siempre fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Ahora bien, ¿en qué deberías invertir? Aquí es donde quiero ser cuidadoso porque no soy asesor financiero y cada situación personal es diferente. Pero puedo compartir los principios generales que he visto funcionar consistentemente a lo largo del tiempo. El primero es la diversificación. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Esto no es solo un refrán, es matemática de riesgo. Cuando distribuyes tu dinero entre diferentes tipos de activos, los que bajan en un periodo tienden a ser compensados por los que suben. El resultado es un rendimiento más estable y predecible a lo largo del tiempo. El segundo principio es el largo plazo. Los mercados financieros son volátiles a corto plazo. Suben, bajan, a veces de manera dramática, pero históricamente los mercados de acciones globales han tendido a subir a lo largo de periodos de 10, 20, 30 años. Las personas que se asustan con las caídas y venden en el momento de pánico son las que pierden dinero. Las personas que mantienen su inversión a través de los ciclos son las que se benefician del crecimiento a largo plazo. El tercer principio es la consistencia. Invertir regularmente, independientemente de lo que esté haciendo el mercado, es una estrategia que los profesionales llaman promedio de costo en dólares. Cuando el mercado está bajo, tu dinero compra más participaciones. Cuando está alto, compra menos. El resultado promedio a lo largo del tiempo tiende a ser favorable. Y lo más importante es que esta estrategia elimina la tentación de intentar predecir el mercado, que es algo que ni los mejores expertos pueden hacer de manera consistente. El cuarto principio, y este es quizás el más importante de todos, es invertir en ti mismo. Antes de invertir en acciones, en bienes raíces, en cualquier activo externo, invierte en tu propio conocimiento, en tus habilidades, en tu capacidad de generar valor para otros. Porque ese es el activo que ningún mercado puede quitarte. Ninguna crisis puede devaluarlo, ningún banco puede embargarlo. He visto a personas que perdieron todo en una crisis económica y se recuperaron en pocos años porque tenían habilidades valiosas y la mentalidad correcta. Y he visto a personas que heredaron fortunas y las perdieron completamente porque no tenían la capacidad interna de crear valor. El conocimiento, las habilidades, la mentalidad, la disciplina, esas son las inversiones más seguras y más rentables que puedes hacer. Cada libro que lees, cada curso que tomas, cada mentor que buscas, cada habilidad que desarrollas es una inversión con un retorno potencialmente ilimitado. Quiero contarte sobre un estudiante mío, lo llamaré Carlos, aunque el nombre es diferente. Carlos vino a uno de mis seminarios hace años. Era un empleado de nivel medio, ganaba un salario decente, pero no excepcional, y estaba frustrado porque sentía que su vida financiera no avanzaba a pesar de que trabajaba duro. Cuando analizamos su situación, encontramos varias cosas interesantes. Primero, no tenía ningún hábito de ahorro. Todo lo que ganaba lo gastaba y a veces más. Segundo, tenía deudas de tarjeta de crédito que había estado a punto de pagar durante 3 años. Tercero, no había invertido ni un solo dólar en su propio desarrollo profesional desde que terminó la universidad, hacía ya 8 años. Lo que hicimos fue simple. Establecimos un sistema de ahorro automático del 10% de su salario. Creamos un plan para eliminar sus deudas en 18 meses y le sugerí que invirtiera en aprender una habilidad específica que era muy demandada en su industria. 2 años después, Carlos no solo había eliminado sus deudas y tenía un fondo de emergencia sólido. También había conseguido un ascenso significativo gracias a la nueva habilidad que había desarrollado, su ingreso había aumentado en un 40% y estaba invirtiendo regularmente en un fondo indexado de bajo costo. ¿Qué cambió? No cambió su inteligencia, no cambió su industria, no cambió la economía. Lo que cambió fue su sistema, sus hábitos, sus prioridades. Y esos cambios, aplicados consistentemente durante 2 años, produjeron resultados que él mismo no habría creído posibles cuando empezamos. Esta historia no es excepcional.
Es lo que ocurre cuando una persona decide tomar control de su vida financiera con seriedad y consistencia. Los resultados no son mágicos, son predecibles, porque son el resultado de principios que funcionan siempre que se aplican correctamente. Ahora quiero hablar de algo que creo que es especialmente relevante en 2026, la economía de las habilidades. Vivimos en un momento en que la tecnología está transformando el mercado laboral a una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial está automatizando tareas que antes requerían años de formación especializada. Y esto crea tanto amenazas como oportunidades. Dependiendo de cómo te posiciones, las personas que serán más valiosas en los próximos años no son necesariamente las que tienen más títulos académicos. Son las que tienen la combinación correcta de habilidades técnicas y habilidades humanas. Las que pueden comunicarse con claridad, liderar equipos, pensar críticamente, resolver problemas complejos y adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias. Y aquí hay una oportunidad enorme para quienes están dispuestos a invertir en su propio desarrollo. Porque mientras muchas personas están asustadas por los cambios tecnológicos y se paralizan, otras están usando los mismos cambios para aprender más rápido, para acceder a mercados globales, para construir negocios que habrían sido imposibles hace 10 años. La pregunta que debes hacerte no es cómo protejo mi trabajo actual, sino qué habilidades necesito desarrollar para ser irreemplazable en el mercado de los próximos 10 años. Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta a esa pregunta es la inversión más importante que puedes hacer hoy. Permíteme hablar ahora de algo que muchas personas evitan porque les resulta incómodo, el papel de los ingresos en la construcción de riqueza, porque si bien los hábitos de ahorro y la mentalidad son fundamentales, también es verdad que hay un límite a cuánto puedes ahorrar de un ingreso pequeño. Si ganas $1,000 al mes y ahorras el 20%, tienes $200 de ahorro. Si ganas 10,000 y ahorras el 20%, tienes 2,000. La diferencia es enorme. Esto significa que además de controlar tus gastos y ahorrar consistentemente, también debes trabajar activamente en aumentar tus ingresos. Y la manera más efectiva de hacerlo es aumentar el valor que ofreces al mercado. El mercado paga por valor siempre. Si quieres ganar más, tienes que encontrar una manera de crear más valor para más personas. Puede ser desarrollando una habilidad especializada que pocos tienen. Puede ser construyendo un negocio que resuelva un problema real. Puede ser posicionándote como experto en un área específica. Puede ser creando sistemas que generen valor incluso cuando no estás trabajando activamente. Este último punto es especialmente importante. Una de las diferencias más grandes entre personas con ingresos promedio y personas genuinamente ricas es que los ricos tienen múltiples fuentes de ingreso y al menos algunas de ellas son pasivas o semipasivas. Es decir, generan dinero sin requerir su presencia activa constante. Esto puede sonar como un lujo reservado para quienes ya tienen mucho dinero, pero no es así. Incluso con recursos limitados, puedes empezar a construir fuentes de ingreso adicionales, puede ser un pequeño negocio paralelo, puede ser contenido digital que genera ingresos a través de publicidad o ventas, puede ser una propiedad pequeña que alquilas, puede ser dividendos de inversiones, aunque sean modestas al principio. El principio es el mismo que con el ahorro. Empieza pequeño, sé consistente y deja que el tiempo haga su trabajo. Quiero hablar ahora de un tema que creo que es profundamente subestimado en la mayoría de las conversaciones sobre dinero: el papel de las relaciones en la construcción de riqueza. Hay un estudio que se ha repetido en diferentes formas a lo largo de los años y los resultados son siempre similares. Uno de los predictores más poderosos del éxito financiero de una persona es el promedio de ingresos de las 5 personas con quienes pasa más tiempo. Tus amigos, tus colegas, tu pareja, las personas con quienes interactúas regularmente tienen una influencia enorme en tus hábitos, en tus creencias y en tus estándares. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos si ganan menos que tú. Significa que debes ser consciente de las influencias que tienes en tu vida y buscar activamente rodearte de personas que tengan los valores, los hábitos y las metas financieras que tú quieres desarrollar. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que gastan impulsivamente, que se quejan de la economía sin hacer nada al respecto, que ven la riqueza con desconfianza o resentimiento, esas actitudes te afectarán aunque no te des cuenta. Por el contrario, si buscas la compañía de personas que ahorran, que invierten, que hablan de oportunidades en lugar de problemas, que se hacen responsables de sus resultados, esas actitudes también te afectarán positivamente. Los mentores son una versión extrema de este principio. Encontrar a alguien que ya ha logrado lo que tú quieres lograr y aprender de su experiencia directa puede ahorrarte años de errores costosos. He tenido mentores en mi vida que transformaron mi manera de pensar sobre el dinero, sobre los negocios, sobre el éxito.
Y cada vez que he tenido la oportunidad de ser mentor para otros, he visto el mismo efecto multiplicarse. No subestimes el valor de buscar orientación. No lo veas como una señal de debilidad, es una señal de inteligencia. Las personas más exitosas que conozco son también las más activas en buscar aprendizaje y orientación de quienes saben más que ellas. Ahora quiero abordar algo que creo que es una de las ilusiones más peligrosas en el mundo financiero moderno. La búsqueda del atajo, la idea de que hay una manera rápida, secreta, casi mágica de hacerse rico. Y que si solo puedes encontrar esa manera, toda la disciplina, el esfuerzo y la paciencia que hemos estado discutiendo serán innecesarios. Esta ilusión es tan antigua como el dinero mismo. En cada época ha tomado formas diferentes. Antes eran los esquemas de inversión fraudulentos. Luego fueron los negocios de multinivel que prometían riqueza sin esfuerzo. Más recientemente han sido las criptomonedas especulativas, los influencers que muestran estilos de vida, de lujo y ofrecen cursos de cómo hacerse rico rápido, los esquemas de trading automatizado que prometen rendimientos imposibles. Y siempre hay personas que caen en estas trampas. No porque sean estúpidas, sino porque el deseo de un atajo es profundamente humano. Todos queremos resultados sin esfuerzo. Es parte de nuestra naturaleza, pero la realidad financiera no funciona así. La verdad incómoda es que no hay atajos hacia la riqueza genuina y duradera. Hay caminos más cortos que otros. Sí, hay estrategias más eficientes que otras, pero todas requieren tiempo, disciplina, aprendizaje y esfuerzo consistente. Cualquier promesa que te diga lo contrario es, en el mejor de los casos, una exageración y en el peor, una estafa. He conocido a personas que perdieron sus ahorros de toda una vida en un esquema que prometía duplicar su dinero en 6 meses. He conocido a personas que se endeudaron para invertir en algo que no podía fallar y que falló completamente. Y en casi todos esos casos, la señal de alerta estaba presente desde el principio, la promesa de rendimientos extraordinarios sin riesgo ni esfuerzo. Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Esta es una de las reglas más simples y más violadas de las finanzas personales. La riqueza real se construye lentamente, con paciencia y consistencia. Y precisamente porque es lenta, muchas personas la abandonan antes de ver los resultados. Empiezan con entusiasmo, ahorran durante unos meses, invierten un poco y cuando no ven resultados espectaculares, de inmediato se desaniman y vuelven a sus viejos hábitos. Esto es lo que yo llamo el problema del umbral de resultados. Los cambios en las finanzas personales son como plantar un árbol. Durante mucho tiempo no ves nada, la semilla está bajo tierra desarrollando raíces y entonces de repente aparece un brote y crece y se convierte en algo grande y sólido. Pero si desenterraste la semilla para ver si estaba funcionando, nunca verás el árbol. La paciencia en las finanzas personales no es pasividad, es confianza activa en el proceso, es seguir haciendo lo correcto aunque los resultados no sean inmediatamente visibles. Y esa confianza se construye sobre el conocimiento de que los principios que estás aplicando han funcionado para millones de personas a lo largo de la historia. Hablemos ahora de algo que quiero que te lleves como uno de los mensajes centrales de esta conversación. La diferencia entre vivir para hoy y construir para mañana. Existe una tensión real y legítima entre disfrutar el presente y prepararse para el futuro. Y no creo que la respuesta correcta sea ninguno de los extremos. No creo en vivir de manera espartana, sacrificando todo placer presente en nombre de un futuro hipotético. Pero tampoco creo en vivir como si no hubiera un mañana, gastando todo lo que tienes y un poco más. La respuesta que propongo es lo que yo llamo prosperidad equilibrada. Es disfrutar del presente de manera consciente dentro de tus posibilidades reales, mientras construyes simultáneamente las bases de tu libertad futura. No es un sacrificio, es una elección inteligente. Cuando tienes claridad sobre tus prioridades financieras, cuando tienes un sistema que funciona automáticamente, cuando sabes que estás construyendo hacia algo, el placer presente se vuelve más rico, no más pobre, porque no está contaminado por la ansiedad de saber que estás viviendo al límite, que un imprevisto puede derrumbarte, que no tienes plan para el futuro. La libertad financiera no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de paz mental. Y esa paz mental tiene un valor que va mucho más allá de cualquier número en una cuenta bancaria. Quiero hablarte ahora de algo que considero uno de los conceptos más transformadores en la psicología del éxito, el poder de la claridad de metas. He estudiado a miles de personas exitosas a lo largo de mi carrera y una de las características más consistentes que he encontrado en ellas es que tienen claridad extraordinaria sobre lo que quieren.
No vagas aspiraciones, metas específicas, con números, con fechas, con planes de acción concretos. Esto aplica directamente a las finanzas. En lugar de decir quiero ser rico, di quiero tener $100,000 en inversiones para cuando tenga 40 años. En lugar de decir quiero ahorrar más, di voy a ahorrar el 15% de cada ingreso que recibo comenzando este mes y lo haré de manera automática. La especificidad activa partes de tu cerebro que las aspiraciones vagas no activan. Cuando tienes una meta clara y específica, tu mente reticular, la parte de tu cerebro que filtra la información relevante, empieza a notar oportunidades y recursos que antes ignoraba. Es como cuando aprendes una palabra nueva y de repente la escuchas en todas partes. La palabra siempre estuvo ahí. Lo que cambió es tu nivel de atención. Las metas financieras claras también te dan un criterio para tomar decisiones. Cuando te enfrentas a una decisión de gasto, puedes preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de mi meta? Esa pregunta simple puede cambiar radicalmente tus patrones de consumo. Y aquí quiero introducir algo que creo que es profundamente importante. La necesidad de escribir tus metas, no solo pensarlas, escribirlas. Hay algo en el acto de escribir que solidifica el compromiso de una manera que el pensamiento solo no puede lograr. Cuando escribes una meta, la estás declarando, la estás haciendo real en el mundo físico. Y eso tiene un impacto psicológico real en tu nivel de compromiso. Estudios sobre el establecimiento de metas han demostrado consistentemente que las personas que escriben sus metas tienen significativamente más probabilidades de alcanzarlas que las que simplemente las piensan. No es magia, es el resultado de la claridad, del compromiso y el aumento del enfoque que produce el acto de escribir. Ahora quiero hablar de algo que creo que es especialmente relevante para quienes están empezando desde cero o desde una situación difícil. Porque a veces cuando estás en el fondo, los principios que hemos discutido pueden parecer irrelevantes. Cuando no tienes dinero para ahorrar, hablar de interés compuesto puede sentirse como una burla. Quiero decirte algo directamente, entiendo esa sensación, he estado en situaciones difíciles, he tenido épocas en que no sabía cómo pagaría la siguiente semana. Y lo que aprendí en esas épocas es que el primer paso no siempre es financiero. A veces el primer paso es mental, el primer paso es decidir que tu situación actual no define tu situación futura, que eres capaz de aprender, de crecer, de cambiar, que las circunstancias son temporales, pero los principios son permanentes, que si aplicas los principios correctos de manera consistente, los resultados seguirán. Esto no es optimismo ingenuo, es una observación basada en evidencia. He visto a personas salir de situaciones que parecían desesperadas. He visto a personas reconstruir sus finanzas después de quiebras, después de divorcios devastadores, después de pérdidas de empleo, después de enfermedades graves. Lo que tenían en común no era suerte. Era una combinación de mentalidad correcta, principios sólidos y acción consistente. Si estás en un momento difícil, el primer paso práctico es este. Haz un inventario honesto de tu situación. Escribe exactamente cuánto entra, cuánto sale y a dónde va, sin juzgarte, solo observando. Porque no puedes mejorar lo que no puedes ver claramente. El segundo paso es identificar una cosa, solo una, que puedas cambiar esta semana. Una suscripción que puedes cancelar, un gasto innecesario que puedes eliminar, una habilidad que puedes empezar a desarrollar, un ingreso adicional que puedes explorar. Solo una cosa. Porque el cambio real se construye sobre pequeñas victorias acumuladas, no sobre grandes transformaciones repentinas. El tercer paso es buscar educación, leer libros sobre finanzas personales. Ver videos de calidad sobre el tema, buscar comunidades de personas que estén trabajando en sus finanzas. El conocimiento que necesitas está disponible y gran parte de él es gratuito. La barrera no es el acceso a la información, es la decisión de buscarla y aplicarla. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los temas más ignorados en la educación financiera, la relación entre salud y riqueza. Tu capacidad de generar ingresos depende directamente de tu energía, tu claridad mental y tu capacidad de trabajo sostenido. Y todas esas cosas dependen de tu salud física y mental. Una persona que no duerme bien, que no hace ejercicio, que tiene una dieta deficiente, que vive en un estado crónico de estrés, tiene una capacidad significativamente reducida de tomar buenas decisiones, de ser productiva, de aprender y de crear valor. Esto significa que invertir en tu salud no es un lujo. Es una inversión en tu capacidad de generar y gestionar riqueza. El tiempo que dedicas al ejercicio, al sueño de calidad, a una alimentación adecuada, no es tiempo robado a tu productividad. Es tiempo que multiplica tu productividad. He conocido a ejecutivos que trabajan 80 horas a la semana y se preguntan por qué no avanzan.
Y cuando analizas su situación, descubres que están tomando decisiones de mala calidad porque están agotados, que están perdiendo oportunidades porque no tienen la claridad mental para verlas, que están dañando sus relaciones más importantes porque no tienen la energía emocional para mantenerlas. La productividad real no viene de trabajar más horas, viene de trabajar con más claridad, más enfoque y más energía. Y eso requiere cuidar el instrumento que produce todo lo demás, tu cuerpo y tu mente. Permíteme hablar ahora de algo que quiero que sea una reflexión profunda para ti, el concepto de libertad financiera y lo que realmente significa. Para muchas personas, la libertad financiera es un número, $1.000.000, 5 millones, 10 millones. Pero en mi experiencia, la libertad financiera no es principalmente un número, es una relación con el dinero y con el tiempo. La libertad financiera es el punto en que tienes suficientes activos generando ingresos pasivos para cubrir tu estilo de vida sin necesidad de trabajar activamente. Es decir, cuando tu dinero trabaja para ti en lugar de tú trabajar para el dinero. Ese punto puede estar en diferentes números dependiendo de tu estilo de vida y de dónde vives. Para alguien con un estilo de vida modesto puede ser alcanzable con mucho menos de lo que imaginas. Pero más allá del número, la libertad financiera es un estado mental. Es saber que tienes opciones, que puedes decir no a cosas que no quieres hacer, que puedes decir sí a oportunidades que te emocionan, que no estás atrapado en un trabajo que odias por miedo a no poder pagar las facturas. Ese estado mental no requiere ser multimillonario. Requiere tener el control de tus finanzas, haber eliminado las deudas de consumo, tener ahorros que cubran emergencias, tener inversiones que crecen con el tiempo y tener ingresos que cubren tus necesidades sin consumir toda tu energía. Para mucha gente ese estado es alcanzable en 5, 10, 15 años de trabajo consistente con los principios correctos. No es instantáneo, pero tampoco es inalcanzable. Es el resultado natural de aplicar lo que hemos discutido hoy de manera consistente durante el tiempo suficiente. Y aquí quiero hacer una observación que creo que es importante. El camino hacia la libertad financiera no tiene que ser miserable, no tiene que ser un periodo de sacrificio y privación que toleras hasta que finalmente puedes empezar a vivir. El camino puede ser en sí mismo una forma rica y plena de vivir si lo abordas con la mentalidad correcta. Cuando tienes claridad sobre tus metas, cuando tienes un sistema que funciona, cuando ves tu patrimonio crecer mes a mes, aunque sea lentamente, cuando eliminas deudas una por una, cuando desarrollas nuevas habilidades y ves cómo eso se traduce en más oportunidades. Todo eso es satisfactorio en sí mismo. El proceso tiene su propia recompensa. Los mejores años de mi vida no fueron los que llegué a tener más dinero. Fueron los años en que sentí que estaba creciendo, aprendiendo, construyendo algo con propósito. El dinero fue el resultado de ese proceso, no la razón de él. Y creo que esa es una distinción fundamental. Si tu única motivación para construir riqueza es el dinero en sí mismo, el camino será árido y el destino será decepcionante. Pero si tu motivación es la libertad, la seguridad, la capacidad de contribuir, la oportunidad de vivir según tus propios términos, entonces el proceso mismo se convierte en una fuente de significado. Quiero hablar ahora de algo práctico y específico para 2026. Las oportunidades y los riesgos del entorno financiero actual. Vivimos en un momento de transformación económica acelerada. La inflación ha sido una preocupación real en los últimos años y aunque las tasas pueden fluctuar, el principio de que el dinero en efectivo pierde valor con el tiempo es una constante. Esto hace que mantener grandes cantidades de dinero en cuentas de bajo rendimiento sea una estrategia costosa a largo plazo. Al mismo tiempo, los mercados de acciones globales, a pesar de sus fluctuaciones, han ofrecido históricamente rendimientos que superan la inflación a lo largo de periodos de 10 años o más. Los fondos indexados de bajo costo que replican el rendimiento de índices amplios como el S&P 500 o índices globales son una herramienta accesible para cualquier persona que quiera participar en ese crecimiento sin necesidad de ser un experto en selección de acciones. Los bienes raíces siguen siendo una de las formas más tradicionales y confiables de construir patrimonio, aunque requieren más capital inicial y más gestión activa que los fondos indexados. Si tienes la capacidad de invertir en propiedades, ya sea directamente o a través de fondos de inversión inmobiliaria, puede ser una parte valiosa de una cartera diversificada. Y luego están las nuevas formas de activos digitales, las criptomonedas, los tokens, los activos basados en blockchain. Aquí quiero ser honesto contigo. Este es un espacio de alto riesgo y alta volatilidad. Puede haber oportunidades reales, pero también hay una cantidad extraordinaria de especulación, manipulación y fraude.
Si decides explorar este espacio, hazlo solo con dinero que puedes permitirte perder completamente y solo después de haber establecido las bases sólidas que hemos discutido. Fondo de emergencia, eliminación de deudas de consumo, ahorro consistente, inversiones diversificadas en activos más tradicionales. No te dejes llevar por el miedo a perderte algo, lo que en inglés se llama FOMO. El miedo a perderte la próxima gran oportunidad es uno de los mecanismos más efectivos para llevarte a tomar decisiones financieras impulsivas y costosas. Las grandes fortunas no se construyen cazando la próxima tendencia. Se construyen aplicando principios sólidos de manera consistente durante periodos largos de tiempo. Ahora quiero hablar de algo que creo que es esencial para cualquier conversación, sería sobre dinero, la responsabilidad personal. Vivimos en una cultura que cada vez más busca explicaciones externas para los problemas internos. Es la economía, es el gobierno, es el sistema, es la mala suerte, es la familia en que nací, y a veces esas explicaciones tienen algo de verdad. Las circunstancias externas importan, el sistema importan, la suerte importa, pero he visto a personas que nacieron en las circunstancias más difíciles construir vidas de prosperidad y libertad. Y he visto a personas que nacieron con todas las ventajas de destruir su patrimonio y su bienestar. La diferencia no estaba en las circunstancias. Estaba en la respuesta a las circunstancias. La responsabilidad personal no significa ignorar las injusticias del sistema o pretender que todos tenemos las mismas oportunidades. Significa aceptar que, independientemente de las circunstancias que no controlas, tienes el poder de elegir cómo responder a ellas. Tienes el poder de decidir qué haces con lo que tienes. Tienes el poder de aprender, de crecer, de adaptarte, de construir. Esa responsabilidad no es una carga, es un regalo, porque significa que tu destino no está completamente determinado por fuerzas externas. Significa que tus decisiones importan, que tu esfuerzo importa, que tu mentalidad importa. Y en el contexto financiero, esa responsabilidad se traduce en algo muy concreto: dejar de esperar que alguien más resuelva tu situación financiera. El gobierno no lo hará, tu empleador no lo hará, el banco no lo hará. La única persona que puede construir tu libertad financiera eres tú. Eso puede sonar solitario, pero también es liberador, porque significa que tienes el control, que las decisiones que tomas hoy tienen consecuencias reales en tu futuro, que no eres una víctima pasiva de las circunstancias, sino un agente activo en la construcción de tu propia vida. Quiero compartir contigo algo que he observado en décadas de trabajo con personas exitosas. La consistencia siempre supera a la intensidad. He visto a personas que se lanzan con una energía enorme a cambiar sus finanzas. Hacen presupuestos detallados, investigan inversiones, leen libros, toman cursos y luego, 3 meses después, han vuelto exactamente a donde estaban, porque la intensidad sin consistencia no produce resultados duraderos. Por el contrario, he visto a personas que simplemente establecen unos pocos hábitos simples y los mantienen durante años, sin mucho drama, sin grandes declaraciones, sin intensidad especial. Y esas personas, casi sin excepción, llegan a donde querían llegar. El secreto de los hábitos duraderos es hacerlos tan simples que sea casi imposible no hacerlos. Ahorrar el 10% automáticamente. Revisar tus finanzas una vez al mes, no todos los días. Invertir regularmente en un fondo simple. Leer un libro sobre finanzas o negocios al mes. Estas son acciones pequeñas, pero aplicadas consistentemente durante años, producen resultados extraordinarios. La disciplina no es torturarse. La disciplina real es la capacidad de hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo, aunque no tengas ganas. Y esa capacidad se desarrolla como cualquier músculo, con práctica gradual y consistente. Cada vez que honras un compromiso que hiciste contigo mismo, aunque sea pequeño, estás fortaleciendo tu autoconfianza. Estás diciéndote a ti mismo que eres una persona que cumple lo que se propone, y esa imagen que tienes de ti mismo es uno de los factores más poderosos que determinan tu comportamiento futuro. Por eso, cuando estableces un hábito financiero, no lo veas solo como una estrategia de dinero. Véalo como una práctica de integridad personal. Cada vez que transfieres ese dinero a tu cuenta de ahorros, aunque sean $20, estás siendo fiel a tu compromiso contigo mismo. Y esa fidelidad tiene un valor que va mucho más allá del dinero en sí. Quiero hacer una reflexión sobre algo que creo que es profundamente subestimado: el papel de la gratitud en la construcción de riqueza. Esto puede sonar sorprendente en una conversación sobre finanzas, pero escúchame. La gratitud no es solo una práctica espiritual, tiene consecuencias prácticas muy concretas en tu relación con el dinero. Cuando estás en un estado de gratitud, tu perspectiva sobre lo que tienes cambia. Ves recursos donde antes veías limitaciones, ves oportunidades donde antes veías obstáculos. Y lo más importante para las finanzas,
Dejas de consumir impulsivamente para llenar vacíos emocionales. Una parte significativa del consumo excesivo no tiene que ver con necesidades reales. Tiene que ver con intentar llenar sentimientos de insatisfacción, de aburrimiento, de falta de propósito, de comparación social. Compramos cosas para sentirnos mejor momentáneamente. Pero ese alivio es temporal y el costo es permanente. La gratitud genuina, la práctica de reconocer y apreciar lo que ya tienes, reduce ese impulso de consumo compensatorio. Cuando estás genuinamente satisfecho con lo que tienes, no necesitas comprarte la satisfacción que ya posees. Y eso tiene consecuencias financieras reales. No estoy diciendo que la gratitud reemplaza la estrategia financiera. Estoy diciendo que es un complemento poderoso. Una persona que tiene claridad de metas, disciplina financiera y una actitud de gratitud genuina tiene una ventaja enorme sobre alguien que solo tiene la estrategia. Ahora quiero hablar de algo que creo que es una de las claves más importantes para el éxito financiero a largo plazo, la capacidad de diferir la gratificación. Los psicólogos han estudiado durante décadas la relación entre la capacidad de diferir la gratificación y el éxito en la vida. El famoso experimento del malvavisco de Stanford, aunque ha sido criticado y matizado en estudios más recientes, apuntaba a algo real. Las personas que pueden resistir la tentación de una recompensa inmediata para obtener una recompensa mayor en el futuro tienden a tener mejores resultados en múltiples áreas de la vida. En el contexto financiero, esto se traduce en la capacidad de no gastar el dinero que tienes hoy para tener más mañana. De no comprar el coche nuevo que quieres ahora para poder comprar una propiedad en 3 años. De no salir a cenar fuera cada noche para poder invertir esa diferencia en tu futuro. Esta capacidad no es innata, se desarrolla. Y se desarrolla con práctica consciente. Cada vez que eliges el beneficio futuro sobre el placer presente, estás fortaleciendo esa capacidad A. Y con el tiempo, diferir la gratificación se vuelve más fácil. No más difícil porque empiezas a ver los resultados de esa disciplina y eso refuerza el comportamiento. Hay una técnica que recomiendo para desarrollar esta capacidad. Cuando sientas el impulso de hacer una compra no planificada, especialmente si es significativa, espera 24 horas antes de hacerla. Solo 24 horas. La mayoría de las veces al día siguiente el impulso habrá disminuido considerablemente y podrás tomar una decisión más racional. Esta técnica simple puede ahorrarte una cantidad sorprendente de dinero a lo largo del tiempo, porque muchas de nuestras compras impulsivas son el resultado de un estado emocional temporal. Estamos aburridos o tristes o excitados o bajo presión social y en ese estado tomamos decisiones que no tomaríamos si esperáramos un poco. Quiero hablar de algo que creo que es fundamental para completar el cuadro que hemos estado construyendo. El papel del propósito en la motivación financieros. He visto a personas con todos los conocimientos financieros del mundo que no logran cambiar sus hábitos y he visto a personas sin ninguna educación financiera formal que construyen fortunas impresionantes. La diferencia, en muchos casos, es el propósito. Cuando tienes una razón poderosa para construir riqueza, una razón que va más allá de tener más cosas, la disciplina se vuelve más fácil. Cuando piensas en tus hijos y en el mundo que les dejarás, cuando piensas en la libertad de poder dedicar tu tiempo a lo que realmente importa para ti, cuando piensas en la capacidad de contribuir a causas que te importan, cuando piensas en no ser una carga para nadie en tu vejez, esas razones son poderosas. Son el combustible que mantiene la disciplina cuando la motivación inicial se desvanece. Te propongo que te tomes un momento ahora mismo para preguntarte ¿por qué quiero mejorar mi situación financiera? No la respuesta superficial, la respuesta real, la que viene de adentro. ¿Qué cambiaría en tu vida si tuvieras libertad financiera? ¿Qué harías diferente? ¿A quién podrías ayudar? ¿Qué experiencias podrías tener? ¿Qué contribución podrías hacer? Esas respuestas son tu por qué. Y tu por qué es más importante que cualquier estrategia o técnica financiera. Porque cuando el camino se pone difícil, cuando la disciplina flaquea, cuando los resultados tardan en llegar, es tu por qué lo que te mantiene en movimiento. Permíteme compartir contigo algo que considero uno de los principios más profundos que he aprendido en décadas de estudio sobre el éxito y la riqueza. Es un principio que parece simple, pero que tiene implicaciones enormes si lo comprendes verdaderamente. El principio es este: lo que recibes en la vida es siempre proporcional a lo que das. No en el sentido de un intercambio transaccional inmediato, sino en el sentido de que las personas que crean más valor para otros, que sirven a más personas de maneras más significativas, que contribuyen más al bienestar de quienes les rodean,
tienden a recibir más en retorno en términos de dinero, de oportunidades, de relaciones, de significado. Esto tiene implicaciones directas para tu vida financiera. Si quieres ganar más, encuentra maneras de ser más útil para más personas. Si quieres que tu negocio crezca, enfócate en crear más valor para tus clientes. Si quieres avanzar en tu carrera, conviértete en la persona que resuelve los problemas más difíciles, que hace el trabajo más valioso, que contribuye más al éxito del equipo. El dinero fluye hacia donde se crea valor, siempre. Es una ley tan confiable como la gravedad. Y cuando entiendes esto, dejas de pensar en cómo conseguir más dinero y empiezas a pensar en cómo crear más valor. Y esa es una mentalidad completamente diferente, con resultados completamente diferentes. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero cerrar con algo que espero que te acompañe mucho tiempo. Después de que termines de escuchar esto, la riqueza no es un destino, es un viaje, es una práctica diaria de decisiones pequeñas pero consistentes. Es una relación que cultivas con el dinero, con el tiempo, contigo mismo, y como cualquier relación importante requiere atención, honestidad y compromiso. No tienes que ser perfecto, no tienes que hacerlo todo bien desde el primer día. Lo que necesitas es empezar hoy, con lo que tienes, donde estás. Establecer un hábito de ahorro, aunque sea pequeño, hacer un inventario honesto de tus finanzas, identificar una deuda que puedes empezar a atacar, aprender algo nuevo que aumente tu valor en el mercado, buscar a alguien que ya esté donde tú quieres estar y aprender de su experiencia. Cada uno de esos pasos, por pequeño que sea, es real, es concreto, tiene consecuencias reales en tu futuro. Y cuando lo sumas, a lo largo del tiempo, el resultado es una vida financiera completamente diferente a la que tendrías si no hubieras dado ninguno de ellos. He visto esta transformación ocurrir cientos de veces. En personas de todos los orígenes, de todos los niveles de educación, de todas las circunstancias. Y lo que siempre me sorprende no es la magnitud de los cambios externos, sino la profundidad de los cambios internos. La confianza que desarrolla una persona cuando siente que tiene control de sus finanzas, la paz que viene de saber que tienes un plan, que estás construyendo algo, que tu futuro no está a merced de las circunstancias. Esa paz, esa confianza, esa sensación de poder sobre tu propia vida, eso es lo que la libertad financiera realmente significa. Y está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a aprender los principios correctos y a aplicarlos con disciplina y paciencia. Así que te hago una última pregunta, no retórica, sino genuina. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? No mañana, no cuando las circunstancias sean mejores, no cuando tengas más tiempo o más dinero, hoy, ahora mismo. Porque el momento de empezar siempre es ahora. Y el futuro que construyas con las decisiones que tomes hoy será el resultado de si elegiste actuar o si elegiste esperar. Y esa elección, como todas las grandes elecciones de la vida, solo tú puedes hacerla. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ha sido un honor compartir estas ideas contigo. Ahora ve y construye la vida que mereces.